Hola, hola. Hola Diego, a los que se van conectando. Estamos partiendo levemente atrasado hoy día. Dos. Que se está yendo tan oscuro esto. Hola a los que se van conectando. Hoy vamos a estar hablando de BlackRock ETFs, los famosos ETFs, cuáles son las gracias de los ETFs, mucho más. Vamos a ver si Seba se conectó. Seba, estás por ahí. Impecable. Hola, yo soy el P. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van sus inversiones? ¿Cómo van sus ETFs? ¿Su semana? Ya queda un poquito menos, somos casi 45. Estamos esperando al invitado. Sebastián Figueroa. Buena pregunta. Entre ETF y fondo indexado. Vamos a estar conversando de eso para que todo quede súper claro. A ver. Sebastián. Vayan mandando sus preguntas. Las vamos a ir guardando por el final. Sebastián, ahí te mandó una invitación. Si me estás escuchando, tienes que aceptarla. Vayan mandando sus preguntas. Por ahora no más. ¿Qué le preguntarían a BlackRock? BlackRock Chile, el administrador más grande del mundo. Hay muchas preguntas buenas. Han estado saliendo varias buenas. Así que vamos a tener que llamar a Sebastián. Si algo está fallando con la Ahí aplicación. Ahí sí, estamos. ahí sí. Ahí sí sea. ¿Me escuchan ¿Cómo o está no? ahí? ¿Me escucháis? Yo te Yo te escucho bien. escucho, te veo al revés nomás. Ahí sí, por ahí. Ahí sí, impecable. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenísimo. estáis? Bien, bien por acá. Lo que me interesa es que me escuchen. Yo te escucho perfecto. Yo también te escucho perfecto. Ah, qué bueno, ya, quedo tranquilo. Estaba medio asustado con esto de Instagram. Primera vez que entro por esta plataforma. Tuve una experiencia. Bueno, ahí Sí, los que están escuchando ahí nos confirmarán si se escucha bien o mal o cualquier eso, problema es por su importante. lado. Excelente, O sea, buenísimo. saludos. Ahí también te Sí, están ahí mandando a saludos. Bueno, Roberto que sea, entró por ahí. gracias por conectarte a este Rational Talks. Vamos a estar hablando un poco de la revolución pasiva del último año de Sí. ETFs, famosa sigla que algunos entienden, otros quizás no tanto, pero esperemos que después de esta conversación un poquito más. Un poco a los que no conocen a SEA, se va el Head of Wealth de BlackRock. Te voy a preguntar al tiro cómo explicarías el Head of Wealth en español, quizás cómo se traduce. Sí, Me imagino que no es tan literal como alguien no, podría pensar. no tiene mucha ciencia. Bueno, Seba ahora está en BlackRock, ingeniero comercial, economista de la Universidad de Finisterra, tiene un MBA de España, magíster en finanzas de la Universidad de Chile, ha trabajado en Vice Asset Management, en Family Offices, así que, ¿cómo está ahí, Seba? Gracias por animarte a participar. No, al revés, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de poder estar en esta instancia. Como tú dijiste, creo que es importante para poder explicar de manera sencilla qué son los ETF. Quizá hay gente que entiende.
pero de todas maneras vamos a tratar de dejarlo bien claro y algunas de las particularidades que estos instrumentos tienen. Primero, Seba, podríamos partir un poco por quizás conocer un poco más de tu pega, de tu cargo, en qué consiste, cuáles son las responsabilidades que hace BlackRock en Chile. Perfecto. Es probablemente la empresa de inversiones más grande del mundo, pero en Chile no es Sí, tan conocida, al menos todavía. sí, bueno, a ver, BlackRock en Chile básicamente tiene, yo diría que casi el 2008 que tiene oficina directamente acá en Chile. Una de las gracias es que somos, yo diría que tenemos presencia local ya casi, a diferencia de otros asset managers, un equipo bastante grande donde cubrimos el segmento que se llama institucional y el segmento wealth. Tú definiste ahí mi cargo como que era Head of Wealth y básicamente lo que quiere decir que sería como el gerente a cargo del segmento que te voy a definir ahora. Yo veo a todos los family office, a todos los multifamily office, a todos los AGFs y a todas las bancas privadas. En mi rol, básicamente lo que me toca hacer es tratar de proveer de servicios financieros a los distintos, digamos, participantes que acabo de mencionar y que cada uno de ellos tiene distintos fines de inversión. Por lo tanto, las conversaciones entre todos esos segmentos son bastante distintas. Tú preguntaste por ahí, digamos, BlackRock, como quién es en particular, y yo diría que generalmente una de las cosas que se parte diciendo BlackRock es el asset manager más grande del mundo. A mí, la verdad que más que decir que somos el asset manager más grande del mundo, creo que el serlo una consecuencia de cómo nosotros vemos el mundo del asset management. BlackRock yo diría que es una compañía relativamente joven en lo que es asset management. De hecho, fue fundada en 1988 y tiene una particularidad bien importante. Fue fundada básicamente como un asset manager, pero de manejo de riesgo. Y actualmente, que seguimos con esa filosofía de manejo de riesgo sumamente importante, tenemos la característica de ofrecer distintos tipos de plataformas a nuestros clientes. Por lo tanto, en estos tipos de plataformas te puedo mencionar lo que tú conoces que son los ETF, tenemos una plataforma de fondos activos, tenemos una plataforma de catch, tenemos una plataforma de tecnología, tenemos plataforma también de lo que son, por ejemplo, alternativos. Entonces, una de las gracias de BlackRock es que si bien administra 7.8 trillones de dólares, que es bastante dinero, yo diría que lo primero es que todo ese dinero lo administramos, digamos, de terceras partes. O sea, nosotros no tenemos nada de dinero, por ejemplo, cuenta propia. Solamente administramos para terceros. Lo segundo ¿Hay es alguna que razón, Seba, por la cual no así tengan se un poco definió, como se le llama en Chile así se definió per se, la cartera digamos. propia? Sí, la cartera propia, hay, por ejemplo, algunos bancos de inversión que tienen, por ejemplo, un asset manager y adicionalmente una cartera propia donde los fondos de ellos se invierten. Entonces, a veces puede ser de que esa cartera propia no tenga en conflicto de interés con la administración de dinero de terceros. Con lo cual nosotros no tenemos a veces que puede sonar de que no sea lo más transparente posible, dejamos ese riesgo fuera y solamente nos dedicamos a administrar ese dinero de tercero. No sé si se entiende el concepto. En otras palabras, es como evitar un posible conflicto de interés Exactamente, en las eso es. inversiones. Exactamente, entre lo que sería el dinero patrimonial, digamos, de los dueños versus el dinero patrimonial de terceros. Entonces, para evitar ese conflicto de interés, nosotros solamente manejamos el dinero de terceros. Y la otra gracia es que al tener, digamos, estas distintas plataformas hacia nuestros clientes, nosotros nos miramos como alguien que en inglés suena más lindo, que es como un solution provider. Nosotros tratamos más que de ofrecerte un producto per se, tratamos de ir con una solución integral a cuál es tu desafío en términos de inversión. Y eso es un poco lo que ayudamos a los clientes, tanto en lo que es el segmento institucional, tanto como en el segmento el wealth, como lo definí anteriormente.
Si vamos un poco a la historia de estos, un poquito más de 20 años de BlackRock, al menos hay dos eventos quizás que puede ser entretenido conversar y contar un poquito más. El primero quizás el origen y contar un poco cuál es la relación o la no relación entre BlackRock y Blackstone. Y la segunda tiene que ver con la ya famosa en el mundillo línea de ETFs llamada los iShares, que para los que no saben originalmente no era parte de BlackRock y ahora es una submarca bastante potente y reconocida. Sí, a ver, la primera parte, a la historia del nombre particular no sé básicamente si le pusieron BlackRock digamos, porque Blackstone tenía una proporción cuando BlackRock partió en la parte, digamos, de private equity, en sus orígenes. La segunda parte, digamos, de cómo llega iShares a BlackRock, y tú lo mencionaste muy bien. A ver, la marca iShares per se parte en el año 2000. Los primeros ETF, para que tengan en cuenta, se crearon por ahí de 1990 a 1993. Sin embargo, los iShares como marca ya venían antes evolucionando con lo que era BGI, que es Barclays Global Index, ¿ya? Pero la marca per se parte del 2000. Después de la crisis financiera, por ahí por el 2009, BlackRock se compra todo BGI, lo integra al negocio de BlackRock, y ahí nosotros nos quedamos con todo el negocio de indexado. Esa es un poco la historia de cómo iShares llega a BlackRock, que es un hito bastante, digamos, importante porque, como tú dijiste, hoy en día es uno de los productos financieros de mayor crecimiento a nivel mundial, en la cual una de las características que hemos visto nosotros es que nosotros siempre uno habla de índice, ¿cierto? De si le ganaste al benchmark, no le ganaste al benchmark. Entonces, este tipo de instrumentos, digo que son el benchmark per se, porque al final lo que tratamos de hacer nosotros con la inversión pasiva es traquear un índice lo más cercano a lo que el teórico dice, y son índices al final del día invertibles. Hoy día, iShares son alrededor de 2.5 trillones en distintas estrategias, tanto de renta fija y de renta variable. Por donde hemos visto mayor crecimiento últimamente ha sido sobre todo en los ETF de renta fija, que, como digo, al final siguen índices de renta fija y tienen todas las características que un instrumento de renta fija tiene. Tienen duración, tienen calidad crediticia, tienen un cupón asociado, y eso en definitiva lo hace de manera muy sencilla, que la gente puede invertir de manera diversificada. Bueno, estamos entrando lleno ya en conceptos bastante potentes, pasivo, indexado, ETFs. Hay un poco, hago una pequeña pausa. Cualquier pregunta o cosa que no se entienda o que quieran entrar un poco más en detalle o que quieran Sí. que conversemos ahí, hay un poco las cerca de 60 personas que están escuchando para que vayan enviando sus comentarios. Retrocediendo un poco en la conversación, un ETF, un poco si tuviera que explicar qué es un ETF un poco lo más simple posible y cuáles son sus ventajas, ¿cómo le Eh, explicaría a alguien que nunca ha sí. escuchado ETF antes? El ETF lo que trata es de replicar un índice lo más cercano posible. Entonces, probablemente la gente está asociada con el índice, por ejemplo, Standard & Poor's 500, que son 500 compañías americanas, o por ejemplo el IPSA, que son creo que 30 acciones chilenas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se define el ETF? Es que yo voy a comprar dentro de este ETF las acciones en proporciones que el benchmark teórico me dice. Por lo tanto, yo voy a tener muchas de estas acciones en distintas proporciones, pero envuelto en un solo instrumento. Y ese un solo instrumento, este fondo, lo vamos a llamar ETF particularmente. Ahora, ¿cuáles son las características de este ETF y qué lo diferencia, por ejemplo, de una acción, o qué lo diferencia de un fondo? De un fondo, por ejemplo, un fondo mutuo que los clientes de ustedes pueden comprar. Y hay dos cosas que lo diferencian. El ETF es lo mejor de dos mundos, porque el ETF transa como una acción
en el día a día, cuando el mercado está abierto, y adicionalmente te da la diversificación que tiene un fondo mutuo. Entonces, en sencillo, es un instrumento diversificado que tiene liquidez diaria cuando el mercado está abierto y se construye de acuerdo a los pesos teóricos que el benchmark teórico, digamos, te menciona. Eso es como en sencillo lo que es un ETF. No sé si quedó claro. Hay un poco quizá un poco para los que se están perdiendo ahí, benchmark es lo mismo que un índice de mercado, al final es lo mismo, Sí, solamente sí, en sí, inglés. sí. Y lo otro, al final, un índice de mercado, para los que quizás no están tan familiarizados, es sencillamente un grupo de, ya sea empresas o bonos o instrumentos de inversión. Acá han de hacer una pregunta súper buena. Preguntan, bueno, no sé cuál es el nombre, si es que un ETF es lo mismo que un fondo indexado. Sí, o sea, tiene las mismas características, lo que pasa es que el fondo indexado, al final del día, puede ser que no trance en el día a día. O sea, no tiene la característica del ETF de la acción. El fondo indexado al final lo que hace es replicar un índice como fondo y va a tener al final del día un NAV, pero no va a tener el precio como transa una acción. Por ejemplo, para hacerlo sencillo, la gente está familiarizada con Copec. Copec va a transar en el mercado chileno, abre a las 9, no sé, cierra, entiendo que a las 4 de la tarde o 5 de la tarde, y la acción de Copec se va a mover todo el rato. Hay tracciones de compra y venta, compra y venta. Mientras que un fondo, tú mandas la orden a un fondo y al final del día tú vas a tener, digamos, el precio al cual vas a salir. Pero no puedes hacer trading con ese fondo. Me cachas en el intradía. No sé si se entiende la diferencia. Pero ahí al final, quizás que otra forma de ponerlo es que un ETF uno lo puede comprar y vender durante el día, sin tener Es que una acción. esperar al final del día para que se calcule cuánto cuesta. Exacto. Por ejemplo, si probablemente también los inversionistas acá compran un fondo, ¿cierto? Van a comprar un fondo mutuo y el fondo mutuo al final le dice, por ejemplo, usted entró a 100. Y después si lo quiere vender al otro día, puede decir, por ejemplo, usted salió a 101. Y tú no sabes, digamos, cómo transaron las acciones, o sea, sabes más o menos cómo transaron las acciones adentro, pero ese fondo durante el día que lo vendiste puede haber estado a 102, puede haber estado a 99, tiene fluctuación. Y eso es la gracia que tiene el ETF, que es lo que después podemos hablar de ese concepto, que es un poco cuando los activos no están transando, pero sí está transando el ETF, se utiliza para descubrir los precios implícitos que hay dentro de cada uno de los índices. Bueno, ese punto es bien interesante, ¿eh? Un poco el price discovery, sobre todo ahí quizás al final un poco que es básicamente como la lógica inversa quizás de la lógica de un fondo mutuo tradicional en el cual para calcular cuánto cuesta la cuota de cada fondo mutuo, ok, uno ve cuánto cuesta cada una de las partes que está abajo. Pero está al revés. Eh, Es justamente la lógica a veces exacto. inversa, porque, por ejemplo, para calcular el NAV de un fondo, y quizás estamos yendo muy como en detalle en la conversación, pero me parece que es un punto súper relevante. Eh, Cuando se calcula un precio, un NAV, tiene que seguir ciertas reglas. Por ejemplo, es común de que los NAV se valoricen a las 3 de la tarde. Sin embargo, el mercado, supongamos, cierra a las 4 de la tarde. Por lo tanto, tú tienes una hora de transacción solamente del ETF y no está transando, digamos, el NAV ya se calculó. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, como lo vimos en la crisis de COVID en marzo, cuando los mercados cerraban y tenían que poner precio en NAV, el mercado seguía operando durante esa hora. ¿Y qué es lo que pasaba? De que el verdadero precio te lo estaba dando el ETF a los underlying que operaban abajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el proveedor del NAV? Va a buscar distintos precios, ¿cierto? Pero si es que hay, por ejemplo, instrumentos que no se transaron, él tiene que hacer estimativo. Sin embargo, el ETF te está operando a cada rato y implícitamente tú podrías tratar de obtener cuánto es el precio que debiese transar cada subyacente para llegar al precio, digamos, del ETF per se. Entonces, es una característica bastante potente que tienen los ETF.
Bueno, porque ahí básicamente el cuánto cuesta un ETF está sujeto un poco a la oferta y demanda del mercado en el momento en cuestión. Esa también es una de las gracias, o sea, cuando un ETF ya tiene masa, digamos, tiene vida propia, empieza a transar solamente el ETF y a veces puede transar mucho más que las acciones del subyacente. Entonces, implícitamente, tú le estás dando valor a las del subyacente, pero a través del ETF. Claro. Seba, aterrizando un poco la conversación y llegando un poco al país a donde estamos, acá en Chile, pareciera ser que estamos súper atrasados cuanto a países como Estados Unidos, no solamente un poco en el porcentaje de las inversiones, ya sea con ETFs o con inversiones pasivas, sino que también incluso como a nivel de discusión, incluso a nivel de saber qué es un ETF, saber qué significa invertir pasivamente, en particular respecto a la poca popularidad, diría yo, y un poco los números son bien contundentes, de los ETFs en Chile, sobre todo a nivel de una persona común, digamos. Eh, ¿A qué crees tú que se debe el hecho de que estemos tan atrasados y haya costado tanto quizás comenzar a acercarse Sí, hacia lo que es a ver, un Estados Unidos o otro país desarrollado? como tú dices, ahí hay efectivamente un desconocimiento de los clientes, llámese más retail o más, por ejemplo, como menos avanzados, que tienen menos información, y la dificultad a veces de nosotros de poder darle a conocer a los clientes cuáles son los beneficios de este instrumento. Por ejemplo, este tipo de instancias que se están haciendo cada vez más nos ayudan a difundir a una masa mucho más grande de cuáles son las características de estos tipos de instrumentos. BlackRock en Chile, si tú te das cuenta, cuando yo te definí los clientes, nosotros no tenemos la capacidad de llegar al cliente final, al cliente más retail. Ustedes son quienes son los que, digamos, están en contacto directamente con ese tipo de cliente. A diferencia en Estados Unidos, donde sí llegamos directamente. Entonces, uno, yo diría que es desconocimiento de parte de la gente en general, de para qué sirven estos instrumentos, de cómo funcionan. La gente le tiene miedo a lo desconocido. Si la gente no entiende el instrumento, no lo va a comprar. Entonces, este tipo de instancias ayudan a difundir de cuáles son los beneficios de este tipo de instrumentos y para qué sirven. Y en el para qué sirven, aprovechando, digamos, esta instancia, nosotros lo miramos, como decimos, como Lego. Si alguien quiere construir un portafolio, yo te digo, mira, estos ETF son Lego y con estos Lego tú vas a construir tu portafolio, en la cual ese portafolio va a tener, por ejemplo, características de riesgo, como te mencionaba recién, un cupón particular, una duración particular. Tú vas a estar expuesto, por ejemplo, a un mercado tecnológico, vas a estar expuesto, por ejemplo, a high yield. Entonces, nosotros te proporcionamos estos Legos para que la gente pueda invertir. Pero como se puede decir, en esa transición para que la gente empiece a armar esos portafolios, primero que nada tenemos que estar explicando qué son este tipo de instrumentos en esta instancia. Lo segundo es que para lograr ese conocimiento y de construcción de un portafolio es donde también se necesita gente como usted, donde ayudan financieramente a sus clientes a construir portafolios con ciertas características, ¿ya? Y eso también ustedes se lo tienen que explicar. La gente en general como tiene, como dije, teme a lo desconocido y obviamente es desconfiada porque es su dinero que está, digamos, transfiriendo a un tercero para que se lo administre. Si es que no explicamos eso, se hace mucho más difícil. Yo diría que el acceso en Estados Unidos puede ser mucho más fácil, el acceso a información, el acceso, digamos, a comprar este tipo de instrumentos. Y lo tercero, yo diría de por qué no son estrategias aún tan masivas, es porque hay un problema a veces de acceso, ya sea tecnológico, ya sea de escala, de instituciones financieras que a veces no lo tienen o no lo han impulsado aún. Pero creo que eso está cambiando y creo que el acceso yo creo que en los próximos
meses o en el próximo año va a cambiar absolutamente, donde la gente probablemente de los próximos meses vaya a poder comprar directamente y hacer directamente las transacciones con su celular y ellos mismos armar el portafolio que ellos desean. Por ejemplo, nosotros en Estados Unidos lo que tratamos de hacer en algunos casos es donde es como ellos se definen qué es lo que quieren. Uno tiene que tratar de bajar eso y de tratar de entender que la gente, digamos, hacer cosas tangibles. Por ejemplo, decir, yo quiero comprarme un auto. Para comprarme un auto tengo un horizonte, por ejemplo, un horizonte de inversión de 2 años. ¿Qué tengo? ¿Cuánto tengo ahorrado? ¿Qué es lo que tengo que ahorrar? Y tratamos de hacer como el portafolio para llegar a lograr a ese objetivo de inversión. O pagarle la educación no sé, de los hijos. También, cuánto es el horizonte de inversión, cuánto voy a ahorrar cada mes para lograr ese objetivo que me propongo como en el plazo, digamos, que me define. Entonces, esas son las cosas que ayudan a que la gente utilice más este tipo de instrumentos, como el conocimiento y educación financiera en general. Pero, bueno, al final un poco, justamente, sobre todo lo último que estáis comentando es justamente lo mismo que buscamos facilitar nosotros en Racional, y un poco, y también han estado saliendo varias preguntas, un poco partiendo por el tema de construir un portafolio con los legos por distintos mercados. Entonces, bueno, obviamente cuando uno quiere comenzar a invertir, uno debiera diversificar, ¿cierto? Poner los huevos en las distintas canastas, que eso se traduce en invertir un poco en cada mercado, y ahí obviamente una de las formas más fáciles de acceder a cada uno de los mercados es invirtiendo o ir a comprar el ETF del mercado correspondiente. Sí, por ahí leí una pregunta, por ahí leí una pregunta de decir qué es lo que buscan. Yo no dice ganar, pero a veces se olvidan de que para ganar mucho o poco uno tiene que tener un riesgo asociado y también un plazo asociado. Entonces es muy importante, como cualquier inversión que uno hace, ya sea, no sé, hasta cualquiera, si, no sé, si alguien que haga su empresa, yo siempre hago este siguiente ejemplo. No hay ningún negocio que el día uno en el negocio real, la vida real, que por ejemplo, no sé, si yo hace una panadería, que compre las máquinas el día uno y que al día siguiente ya esté ganando. Entonces, estas cosas tienen que tener madurez. Esto hay que darle un plazo. No es que, puede ser que el día uno ganes, pero puede ser que al día dos también puedas perder. Entonces, en el largo plazo es importante definirse cuáles son mis objetivos de inversión, cuál es el riesgo que quiero correr y asociado eso obviamente a una rentabilidad X que yo me estoy definiendo. Acá, dentro de los comentarios, están hablando de un punto que es bien interesante, que un poco del quién gana. Ahí hay varias estadísticas bien potentes que dicen que son súper pocos los fondos activos que logran ganarle al índice, ¿cierto? al conjunto de mercado completo, lo cual es súper sugerente de que, bueno, ¿por qué voy a seguir tratando de ganar el mercado cuando lo más probable es que pierda, en vez de sencillamente invertir siguiendo el mercado? Mira, hay dos cosas Eh, importantes. Acabo de notar, voy a comentar eso y hablan de cuáles son las comisiones por ahí, la última. Y creo que es importante hablar de eso. Eh, porque tocamos los costos, que los costos es una de las características importantes de los ETF. Lo primero, la eficiencia de este tipo de instrumentos. Cuando lo que hemos visto en general, de que hay mercados que son absolutamente eficientes, por ejemplo, los mercados americanos, los mercados más desarrollados, donde efectivamente ganarle al índice en cuestión es sumamente difícil y cuando adicionalmente a eso tú le agregas los costos de administración del fondo, queda generalmente por debajo de un índice, de lo que es un ETF, ¿ya? Y lo pongo en contexto con lo que cuesta un ETF. Un ETF, por ejemplo, cuesta 4 básicos, 0,04%. O sea, es un ETF de Estados Unidos. Adicionalmente a eso, la gente tiene que entender cuáles son los costos de transacción de ese ETF, que ahí puede subir un poco más. Pero es un costo de transacción one time. Ahora, cuando la gente, por ejemplo, compra un instrumento en Estados Unidos, un fondo US, generalmente para Chile, el costo de una estrategia US debe estar alrededor de 2 puntos porcentuales o 3 puntos porcentuales. Entonces,
ya el manager, aparte de generar un alfa, tiene que generar un alfa o un exceso de retorno por sobre el benchmark, ya que es difícil, adicionalmente tiene que pagar los costos que yo le estoy cobrando a los clientes. Eso. Entonces, en esos mercados más desarrollados, lo que hemos visto es que ETF son sumamente eficientes. Es más discutible, puede ser, lo que pase, por ejemplo, en algunos mercados donde el acceso a información es más complejo, en ciertos mercados emergentes, pero yo diría que en el grueso, digamos, donde los mercados, como dije, son sumamente eficientes, Estados Unidos, Europa, y lo mismo en la renta fija europea, es difícil batir a un ETF constantemente, porque las otras cosas que pasan es que cuando uno ve los fondos mutuos que le ganan, a veces no son consistentes en el tiempo, le pueden ganar 1 año, 2 años, 3 años, y después al cuarto año se van, digamos, a pique. Y esto, la gracia que tiene es que son consistentes, porque es el benchmark per se. Entonces, yo creo que el mensaje es: mercados desarrollados son sumamente eficientes, y en mercado emergente yo diría que puede ser un poco más discutible la generación de alfa, ¿no?, de fondos activos. Bueno, ahí eso sí, suele pasar que en los mercados emergentes suelen ser menos competitivos, sobre todo pensando al público un poco más masivo, el bien o mal llamado público retail. Si nosotros vemos un poco cuánto cobra un fondo mutuo que invierte, ya sea o en países emergentes o en Estados Unidos, un poco o donde sea, si uno tiene 10.000 pesos, 100.000 pesos, 1 millón, 100 millones o incluso más, las comisiones pueden llegar incluso al 6%, incluso por sobre el 6%, y al final, incluso ese fondo también en realidad por debajo está invirtiendo probablemente en ETFs o una parte importante. Exactamente, o sea, muchos de los fondos que se ofrecen digamos, en el mercado están construidos efectivamente con estos ETF. Están construidos con iTrust, básicamente, muchos de ellos. Entonces, como dices tú, o sea, el acceso se hace más difícil a veces a los clientes por este cobro, y eso a veces lo hace que limiten el acceso a este tipo de instrumentos. Pero insisto, o sea, digamos, con lo que he visto en los últimos años, es que se está desarrollando mucho en poder generar un acceso a través de tecnología que sea mucho más fácil, y que este tipo de instrumentos se vaya masificando y que vaya siendo de más fácil acceso. Bueno, y ahí estamos nosotros también tratando de empujar el mercado de ETF, ¿cierto? Sí. Yendo un poco a las novedades que tuvimos esta semana en Racional, aprovechamos de comentarlo. Incorporamos en la aplicación 5 ETFs de BlackRock, ¿cierto? 5 iShares de BlackRock, de la cual al final ahora un poco uno usando la aplicación puede no solo invertir en los mejores ETFs de administradoras chilenas, sino que también directamente en BlackRock, lo que en nuestra opinión es bastante potente, porque hasta el día de hoy, en general, para invertir directo en un fondo de BlackRock o de otra administradora de Estados Unidos, o era súper complicado, o había que saber harto, o había que tener harta plata en ahorros para abrir una cuenta en Estados Unidos. Abrir una cuenta en Estados Unidos tiene el puro costo de enviar el dinero a Estados Unidos, pueden ser fácilmente entre 30 y 60 dólares. Entonces ahora a través de la aplicación lo puede hacer bien fácil. Aprovecho de responder algunas de las preguntas que están saliendo ahí. Una de las gracias es que pueden crear portafolios personalizados y ahí un poco armar el Lego con las piezas, con la cantidad de piezas que quieran. Entonces le da bastante flexibilidad. Sebas, si te parece, podemos contar un poquito más en detalle de los 5 ETFs que incorporamos, que son Sí, a ver, uno de los cuales probablemente de los más famosos de BlackRock. sí, el IBB, que es el Standard Poor's 500,
que es uno de los ETF más grandes del mercado, que como ya habíamos explicado, sigue las 500 acciones del Standard Poor's. El otro es el ETF de tecnología, para aquellos, digamos, inversionistas que estén buscando tener exposición a esta como, yo ya no sé si llamarlo como novedad, porque lo que hemos visto es que ya desde hace bastante rato nosotros lo consideramos casi una mega tendencia, en la cual muchos sectores pivotean justamente en la tecnología, por ejemplo, el comercio, salud. Entonces, es algo que es bastante atractivo. También mercado emergente, yo creo que es interesante mercado emergente, el EM. Nosotros somos un país emergente, creemos entender un poco más la idiosincrasia, creemos también saber de que a veces tienen un retorno asociado más atractivo, con lo cual me parece, digamos, bastante atractivo a la hora de construir un portafolio. Y los otros dos instrumentos que son de renta fija, el LQD, que es básicamente Investment Grade corporativo americano, de alta calidad crediticia, y el segundo ETF de renta fija es High Yield, que obviamente acá lo que se busca es tratar de tener ese cupón que es más atractivo para el portafolio. Entonces, cuando uno mira esto, uno piensa un portafolio con estos tipos de instrumentos, lo que estoy buscando es algo de calidad crediticia, algo que me aporte un poco más de cupón, algo que me aporte crecimiento al portafolio con el lado de acciones americanas, y diversificación también en un sector como puede ser tecnología, en términos sencillos. O sea, esto lo podemos ver de otros prismas, ya sea factoriales, pero ya es un prisma bastante más complejo que da como para otro capítulo, pero en sencillo yo diría que puedes tener distintos ingredientes con estos instrumentos que estamos mirando acá. Estamos llegando ya a la media hora, entonces quizás que vamos a tratar de responder algunas de las preguntas. Por ahí están comentando otra de las novedades, creo yo, que tienen estos 5 ETFs y otros también que están, creo, listados, como se dice en la Bolsa de Santiago, que es que se pueden comprar en pesos. Entonces ahí es fácil pensar que son fondos distintos porque uno está en pesos, otro está en dólares, siendo que no es en realidad así. Efectivamente, o sea, a ver, acá el ETF es el mismo. Uno siempre tiene que pensar que lo que están transando son los subyacentes. Y los subyacentes, entre una canasta en pesos y una canasta en dólares, lo único que estás haciendo el diferencial es el FX o el tipo cambio. Con lo cual, ahí uno ve el riesgo que quiere correr. O sea, a mí esto es muy personal. Yo para mis portafolios, mi inversión en dólares las veo en dólares y mi inversión en pesos las veo en pesos. O sea, no voy a, por ejemplo, si no puedo hablar una inversión en dólares si es que el peso se me depreció un 20 o un 30%. No voy a decir que el instrumento fue malo por eso. Entonces, prefiero separar lo que son las decisiones de inversiones primero por instrumento y la segunda por moneda. Pero eso es personal. Puede ser que otra gente, por simplicidad, por temas contables, le salga mucho más sencillo comprar el instrumento en peso y es válido también. O sea, es como a gusto del consumidor esto. Bueno, ahí en la aplicación de Racional, en la sección de mercados, actualmente estamos mostrando todo en peso, un poco como son inversionistas desde Chile. Pero efectivamente una de las cosas que hemos explorado es quizás para un poco más avanzado poder ver los retornos en lo que se llama la moneda de origen de cada fondo. Entonces, lo que se invierta fuera en dólares, el resto en pesos, eh, o sencillamente todo en pesos. Otra de las preguntas que llegaron han sido una que es bien importante, que uno quizás se suele pasar de largo, que es ¿por qué tienen precio los ETFs un poco versus un fondo mutuo? ¿Por qué tienen precio? O sea, el precio, como les decía, se calcula como el porcentaje que tengo en cada una de las acciones dividido por el número de ETF. Ese es el precio que me da el precio del ETF. O sea, es el valor total del dinero que tengo en cada una de las proporciones dividido por el número de acciones o de ETF, y eso te da el precio del ETF.
Es bastante sencillo el cálculo. De hecho, me acordaste ahora de algo bastante importante. Una de las gracias que tienen los ETF es la transparencia. Si ustedes se meten a la página de iShares en Chile, ustedes, por ejemplo, ponen cada uno de esos 5 ETF en la página y van a poder descargar la cartera completa de las 500 acciones. Entonces, ahí se van a dar cuenta de cuánto vale el ETF, va a estar el precio, va a estar el tamaño del ETF, que es el tamaño, digamos, el P por Q, que es la proporción que tengo en todas las acciones, por el precio de la acción, por la cantidad de acciones. Eso, dividido en el número de ETF o de acciones circulantes, te va a dar el precio del ETF. Entonces, la gracia que tú tienes es ver a cuánto cerró cada una de las acciones de las 500, si es que te interesa. Si es que te interesa, también publicamos los sectores donde está expuesto. Está también representado cuál es el precio al cual cerró el ETF y el valor del NAV a cual cerró el ETF, porque también tiene un valor NAV. Entonces, la transparencia de este tipo de instrumento, a diferencia, por ejemplo, de un fondo mutuo normal, donde yo no puedo saber día a día cuál es el valor de la cartera que hay detrás, también lo hace bastante más atractivo. Y adicionalmente en la página pueden encontrar, por ejemplo, los instrumentos de renta fija, la calidad crediticia o el cupón asociado o la madurez. Entonces, como que los invito a revisarla porque ahí hay harta información relevante que puede servir a la hora de construcción de los portafolios. Sí. Bueno, y ahí justamente en la aplicación también hicimos perfiles descriptivos de cada uno de estos ETFs y para los que quieran ver más información, ahí también tienen links para ir ya sea o a los documentos oficiales de BlackRock o la página web. Ahí, volviendo un poco al tema del precio, creo yo que era interesante porque nos llega harto en el sentido de que si es que el precio fuera 500 pesos y yo quiero invertir 800 pesos, me llega mucho la pregunta de, oye, ¿por qué se compraron solo 500 pesos? Y por no, la unidad mínima. ¿qué pasó un poco con los... Sí. Claro, Tienes que y por el comprar la tema del unidad mía. fraccionamiento. Exacto, tienes que comprar la unidad mía, la unidad mínima, que es como, a ver, lo puedes hacer el ejemplo, o sea, no sé a cuánto estará Copec, da lo mismo. O sea, una acción de Copec cuesta 5.000 pesos y no puedes comprar 5.500, o sea, no te van a dar 1,5 acciones de Copec. Es lo mismo para el ETF, te van a dar un ETF que vale $50. Ahora, la otra cosa importante cuando la gente está, y esto también es educativo, está tratando de ver cuál es el precio correcto, es ver qué es lo que está pasando en el mercado americano. Por ejemplo, el IBB está transando a las 11 de la mañana a $200, por decir algo. ¿Ya? Si está transando a $200, tengo que ver cuánto está transando en los mismos dólares en el mercado chileno, porque es el mismo instrumento. Entonces, si quiero ver cuánto es el diferencial en dólares y quiero traspasarlo a pesos, veo cuánto está el tipo de cambio. Y ahí hago una conversión bastante rápida como para decir, el precio justo, me están cobrando esto por tipo de cambio y me están cobrando los costos de transacción que me dijeron que me iban a cobrar. Es una forma bastante sencilla, digamos, de poder comparar lo que pasa en Estados Unidos, en Chile y entender cuál es el precio como real del instrumento. Bueno, ahí sin ánimo de hacerle más promoción, casi que pagada racional, esa es otra de las cosas que estamos haciendo un poco fácil actualmente, porque en la aplicación estamos haciendo durante el día ese cálculo y mostramos directamente el precio de dólares pasado a peso para cada uno de los fondos. Seba, ya estamos un poquito pasado la media hora para no quitarte mucho más tiempo del presupuestado. Estamos bien, no hay problema. Hay muchas preguntas de ahí, quizás que las vamos a seguir respondiendo por historia. Nos pueden seguir enviando. Seba, próximos pasos para BlackRock, para ETFs en Chile, ¿qué se viene? ¿Qué uno podría esperar? De las cosas que estamos tratando de impulsar en los próximos meses y el próximo año,
es todo lo correspondiente a lo que es inversión sostenible, o ASG, como le dicen en Chile, o si no, los ESG, como le dicen afuera, que es todos los ETF que tienen más responsabilidad social, como dicen, ambiental, social y de gobierno corporativo. Entonces estamos tratando de que el primer trimestre de tener crowdlistados un número interesante para que las clientes puedan construir ese tipo de portafolio, y también estamos tratando de cronistar en Chile lo que son todo lo respectivo a megatendencias, ya sea lo que, por ejemplo, más ETF de tecnología, lo que pueda corresponder a robótica exclusivamente, o lo que pueda ser, por ejemplo, envejecimiento de la población. Si yo quiero compañías que estén un poco más expuestas a ese tipo de segmentos. Entonces, estamos tratando de traer cosas que son algo distintas. Hemos visto cada vez más demanda, sobre todo por la parte de ESG o ASG, donde sobre todo yo diría que la población más joven o más millennial está teniendo como una preocupación más grande como por este tipo eh, o estas características de los ETF. Entonces creemos que por ahí puede ser interesante también como para ustedes poder tenerlo en la plataforma. Bueno, bueno, no solamente ahí estaremos atentos, sino que un poco eh, detrás de cámara estamos tratando de empujarlo, porque justamente a nosotros nos llegan súper hartas preguntas. Nosotros incluso los del mismo equipo estamos, es algo que venimos hace tiempo tratando de empujar, un poco buscando lo que se puede hacer en Chile. Y lamentablemente en cuanto al mercado todavía seguimos súper atrasados. Así que Pero vamos progresando. estaremos Yo creo que expectantes. esto va a crecer exponencialmente, sobre todo con, digamos, lo que he visto en términos de uso de tecnología, de que cada vez la gente va a estar mucho más atenta y va a ir aprendiendo cada vez más de este tipo de instrumentos. Así que yo por lo menos estoy bastante positivo de que los próximos meses o el próximo año esto ya despegue de una vez por todas. Nos ha costado, pero Pero vamos para arriba. esperemos que sea más temprano que tarde. Seba, y con esto termino. Seguimos en tiempos de COVID, en tiempos de aislamiento. No sé si tenía alguna serie, libro que hayas estado viendo, leyendo, Eh, que mm, recomiendes. libro, no, mis libros son medio fome, yo creo. O sea, yo más que nada me gusta leer filosofía. Y serie no me gusta mucho la tele, la verdad. Veo más como cosas de YouTube, de música, o escucho música. Seba, y con esto termino. Si mañana el COVID desapareciera, ¿cuál sería un poco el primer plan que haría? Yo me voy de vacaciones, como decías, de una. O sea, ya llevo bastante tiempo, ha sido un año intenso, yo creo que para muchos. Trabajando más horas de las que uno está acostumbrado, con horarios que no son normales, y también un poco de despejar ahí la mente. Así que probablemente me van a dar de vacaciones un par de semanitas. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno escaparse a la playa. Bueno, o Así sea, es. ya estamos llegando a los casi 50 minutos. Te damos las gracias. Hubieron súper hartas preguntas creo que probablemente debe ser el récord un poco de interacción, y se quedaron mucho ahí en el tintero por responder. A ver si le damos una próxima sesión más adelante. Feliz Muchas de poder gracias aportar ahí por algo. animarte a participar. Eh, Así que se No, agradece y que muchas estés bien. gracias a usted, y feliz de poder, digamos, gracias por la invitación, feliz de poder participar, de aportar un poquito también de esto de qué son los ETF, de las características, y ojalá que la gente de a poco lo vaya implementando y vaya aprendiendo, digamos, de las características que tienen. Así que eso, Esa es la idea. Gracias, Seba, gracias a todos los que se conectaron. Están ya cerca de 60 todavía, así que buenísimo, gracias a todos por participar, y va a quedar también excelente, el video ahí publicado. Así buenísimo. que, Seba, que estés bien. Vale, igual, abrazo, que estén bien, chao, chao.